Ciencias Naturales. Primer año de bachillerato. Cuerpos en caída libre. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a otro espacio de Aprendamos en Casa. Otra vez estamos con tu materia favorita, con Ciencias Naturales. Tal y como hemos venido hablando anteriormente, en esta ocasión vamos a profundizar sobre algunas temáticas siempre de ciencias. En este caso, una temática de física. Vamos a profundizar un poco más sobre el concepto de caída libre. Puede ser que cuando te digan caída libre, muchas cosas se te vengan a la mente. Por ejemplo, puedes pensar en un mango que cae de las ramas de un árbol. Puedes pensar también en un objeto que se deslizó de la mesa y se cayó. En fin, creo que son muchas cosas que tu imaginación te está mostrando ahorita cuando pensamos en caída libre. Sin embargo, para poder hablar formalmente de esta temática, hay algunos conceptos que debemos manejar previamente. Por ello, vamos a estar definiendo algunos conceptos tales como la posición, el desplazamiento, la distancia, la velocidad, la rapidez y la aceleración. Todos estos conceptos son muy importantes para conocer todas las formulaciones que rigen este movimiento, de tal manera que podamos tener una formulación matemática que nos ayude a calcular y a predecir este comportamiento. Así que, si te encuentras listo, ¿qué te parece si comenzamos con un poquito de historia? Galileo Galilei demostró que los objetos, cuando caen, aceleran de igual manera, no importa su masa. Pero aún así, muchos seguían dudando que los objetos caían al mismo tiempo. En la misión lunar Apolo 15 se llevó a cabo un experimento en el cual se dejó caer un martillo y una pluma, y ambos cayeron al mismo tiempo. Esto se debe a la falta de atmósfera lunar. Si removemos el aire, como en este tubo, una moneda y una pluma caen al mismo tiempo. El primero de los conceptos que debemos de manejar es el de posición. Conocer la posición es muy importante. De hecho, en los grados anteriores, principalmente en matemática, te han estado enseñando cómo referenciar un punto en el espacio, solo que generalmente le llamaban plano cartesiano, o te lo mostraban como el eje de coordenadas, y a partir de él es que te decían el eje de las X y el eje de la Y para poder encontrar un punto en el espacio. En esencia, eso es lo que necesitamos recordar. Así que si no lo recuerdas totalmente, veamos lo siguiente. Cuando tenemos nuestro plano cartesiano, es de tomar en cuenta que todo lo que medimos hacia la derecha del plano, es decir, en la parte positiva de las X, todos estos valores, tal y como lo mencioné, van a ser positivos. Hacia la derecha todo es positivo y hacia la izquierda todo es negativo. Y de manera un tanto similar va a ser con el eje Y, con el eje vertical. En este caso, todo lo que va hacia arriba lo vamos a considerar positivo y todo lo que va hacia abajo lo vamos a considerar negativo. Teniendo esto en cuenta y para tener una mejor comprensión de todo lo que estoy hablando, si gustas, veámoslo en la pizarra. Para comprender entonces mejor lo que estábamos hablando, ya tengo dibujado aquí en la pizarra un plano cartesiano. Ese plano cartesiano típico, normal, que te han enseñado alrededor de toda tu edad escolar. Entonces tengo el punto A. Si yo quiero decir dónde se encuentra el punto A, yo lo que tendría que decir es, bueno, hay que desplazarme 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Y por ende obtengo como resultado la posición del punto A. ¿Cómo expresamos eso en física? Generalmente lo expresamos a través de una nomenclatura que se llaman vectores. Entonces voy a decir que el vector A va a ser igual a 2 posiciones en X, es decir, 2 posiciones en X más una posición en Y. Generalmente la posición en Y o la posición en general, si es un valor 1, se aplican las mismas reglas que se utilizan en álgebra,
que si aparece un 1 no es necesario ponerlo. Ahora que hemos hecho este ejemplo, ¿cómo crees tú que sería la nomenclatura para expresar el punto B? El punto B lo tenemos ubicado acá. Entonces lo que se nos viene a la mente es, para llegar al punto B, yo me debo de desplazar, siempre partiendo desde el origen, una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo. ¿Qué implica eso? Que para ponerlo en notación vectorial nos quedaría que el vector B va a ser menos X menos Y. Y con eso ya tendríamos la nomenclatura vectorial de la posición, tanto para el punto A como para el punto B. ¿Para qué nos sirve conocer entonces la posición? La posición nos va a servir para definir el siguiente concepto, y es el desplazamiento. Quiero que te fijes en lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a hacer el esquema de, asumamos que lo que estoy dibujando acá, a grosso modo, es una piscina. Y aquí está la persona que se va a lanzar a la piscina. Si consideramos que esto es una piscina olímpica, estamos hablando de una distancia de 50 metros. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Si el nadador parte desde acá, se lanza a la piscina, hace su recorrido hasta este extremo y luego regresa, la pregunta es, ¿de cuánto fue su desplazamiento? Hizo 50 en esta dirección, 50 metros y 50 metros en esta otra dirección. Su desplazamiento final es, correcto, es 0. Su desplazamiento fue 0. Ahora te preguntarás, ¿por qué es 0 y no 100 metros? Si uno tendería a creer, bueno, fueron 50 metros más otros 50 metros, debería de dar como resultado 100 metros. Pero no, cuando estamos hablando de desplazamiento, lo que nos interesa es conocer el punto de partida y el punto de llegada. En este caso, el desplazamiento, mi punto de partida fue en este extremo y mi punto de llegada fue en este mismo lugar. Por lo tanto, el desplazamiento total ha sido 0. Diferente hubiera sido si yo te hubiera preguntado de cuánto fue la distancia recorrida. Distancia y desplazamiento son dos conceptos diferentes. Si te hubiera preguntado la distancia, ahí sí la respuesta correcta hubieran sido 100 metros. Entonces quiero que eso lo tengas muy presente porque es un concepto muy importante. Desplazamiento solo nos interesa posición inicial y posición final para hacer el cálculo de ella. Ahora que tenemos una mejor comprensión, voy a borrar la pizarra y vamos a comprender un poco mejor el concepto de velocidad. Ahora que tenemos una mejor comprensión sobre el concepto de desplazamiento, entendamos mejor el concepto de velocidad. Regresemos nuevamente al ejemplo que ya teníamos planteado anteriormente, al ejemplo de la piscina olímpica de 50 metros de longitud. Entonces, si nosotros queremos hablar sobre cuánto le lleva de velocidad o cuánto es la velocidad de llegar desde un extremo hasta el otro extremo, entonces, en este caso, vamos a necesitar una variable adicional, una magnitud física adicional. Para este caso vamos a necesitar el tiempo. Entonces, estos 50 metros, ¿en cuánto tiempo lo va a recorrer? Pongamos un ejemplo al azar. Digamos que le lleva de tiempo 5 segundos. Entonces voy a poner un tiempo igual a 5 segundos. Como tengo este desplazamiento, la fórmula para la velocidad que vamos a entender será la siguiente. Velocidad es mi desplazamiento entre el tiempo. Aquí lo estamos conociendo como desplazamiento y le he puesto X porque nos estamos moviendo de forma horizontal. Es de tomar en cuenta que muchas veces a esta fórmula se le suele conocer como la fórmula de la velocidad media, ya que, como nosotros sabemos, en la vida real
no todo el tiempo el nadador, o si fuera un ejemplo de alguien que va corriendo, no todo el tiempo uno siempre se encuentra a la misma velocidad. Hay momentos en los que uno va con una mayor velocidad y otros momentos en los que se va con menor velocidad. Pero para términos generales o como un cálculo bastante general, es que se le suele llamar velocidad media, cuando tomo todo el trayecto y todo el tiempo que se ha llevado a partir de él. Entonces, así como tenemos ahorita los datos, está muy sencillo. Solamente sustituimos valores en la fórmula y utilizamos la calculadora para hacer la división que de ahí resulte. De tal manera que nos va a quedar así. Velocidad sería el desplazamiento, 50 metros, entre el tiempo de 5 segundos. Al hacer la división nos va a dar como resultado 10 y sus unidades serían metros segundo. Recordemos que estamos utilizando el sistema internacional, por eso es que estamos utilizando metros para la longitud y segundos para calcular el tiempo. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si yo te digo que otra vez, ahora que se encuentra en este extremo, cuando va de regreso, se toma otros 5 segundos también? Es decir, 50 metros en 5 segundos y otros 50 metros de regreso en otros 5 segundos. Ahora te pregunto, ¿de cuánto fue la velocidad media de todo el ejercicio que hizo el nadador? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es 0. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el desplazamiento y nosotros sabemos que en este caso sería velocidad, desplazamiento entre tiempo, y aunque el tiempo total sea de 10 segundos en ir y regresar, pero mi desplazamiento fue 0, porque mi mismo punto de partida fue el mismo punto de llegada, de tal manera que tendría 0 entre 10 y eso da como resultado 0. Entonces, nota que aunque se sale un poco del sentido común, en este caso es bien importante conocer el desplazamiento, ya que a partir de él es que se calcula la velocidad. Por eso no olvides en todos los ejercicios de física, sobre todo en este tipo de ejercicios, que el desplazamiento es muy importante a tomarlo en consideración para tus cálculos. Ahora que ya conocemos mejor la velocidad, pasemos al siguiente concepto, a la aceleración. Para poder definir la aceleración, lo vamos a hacer un tanto similar como hicimos con la velocidad. Es decir, vamos a hablar de la relación de dos variables y cómo cambia con respecto al tiempo. Entonces, si recuerdas, en la fórmula anterior poníamos el desplazamiento entre el tiempo, pero ahora si notas tiene un símbolo diferente. Es este símbolo que tiene forma de triángulo. Esto es para que vayas conociendo mejor cuál es la notación matemática que se utiliza para este tipo de casos. ¿Qué representa este triángulo? Que decimos es la letra delta mayúscula. Representa un cambio. Entonces siempre que veas en física que aparezca este triángulo, te está hablando de un cambio. En este caso estamos hablando de un cambio de velocidad. Ya puedes deducir qué significa esto. Significa un cambio en el tiempo. Igual, más adelante verás que se utiliza para denotar cambios de temperatura, cambios de presión, etc. ¿Y en qué consiste este cambio? Bueno, si estoy hablando de un cambio en la velocidad, estoy hablando de la velocidad final menos la velocidad inicial. Y esta es la notación que le ponemos. Velocidad final y velocidad inicial. A veces se le pone una letra I en algunos libros. Cualquiera de las dos notaciones no hay ningún problema. Lo importante es que tú entiendas que es la final menos la inicial. Y de manera similar hacemos con el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cómo se aplica esta fórmula? ¿O cómo lo podemos definir? Veamos lo siguiente. Asumamos que va un vehículo en carretera y que lleva una velocidad inicial
de 20 kilómetros por hora. Y después de avanzado en el tiempo media hora, es decir, un tiempo de 0.5 de hora, llegamos a tener una velocidad final de 80 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, ¿de cuánto fue la aceleración de ese vehículo a lo largo de toda la media hora para pasar de 20 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora? Como te puedes dar cuenta, es de utilizar la fórmula. Decimos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Mi velocidad final es de 80 kilómetros por hora menos 20 kilómetros por hora. El tiempo, ¿cuál sería este tiempo? ¿Sería el tiempo inicial o el tiempo final? Si recuerdas, en la sesión anterior mencionábamos que con el tiempo nosotros empezamos a medir el tiempo cuando empieza el evento. En este caso, nuestro evento empieza cuando llevamos 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, nuestro tiempo inicial es 0. Y este valor que tenemos acá es todo nuestro tiempo final o todo nuestro intervalo de tiempo. Así que puedo poner directamente 0.5 horas. Si haces todo el cálculo en tu calculadora, vas a tener que a 80 le restamos 20 y nos va a dar como resultado 60. Y si 60 lo dividimos entre 0.5, nos va a dar como resultado 120. ¿En qué unidades nos va a quedar el resultado? La aceleración tiene como unidades una medida de longitud entre tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la longitud que hemos estado utilizando acá? La medida de la longitud en unidades ha sido kilómetros. Y la unidad de tiempo que hemos estado utilizando han sido las horas. Por lo tanto, serían horas cuadradas. Y ese sería nuestro resultado. Muchas veces se te va a pedir en los ejercicios que utilices metro segundo. Y no hay ningún problema. Lo importante es que todas las unidades sean uniformes. Es decir, yo no puedo tener aquí kilómetros por hora y restarle a metros sobre segundo, por poner un ejemplo. Todo eso debe de quedar estandarizado. Si aquí tengo horas, debo de tener horas también en estas expresiones. Si por ejemplo hubiera puesto esto como 30 minutos, que es lo mismo que decir media hora, al hacer todo el resultado hubiera tenido un problema por el manejo de las unidades. Así que siempre préstale atención a las unidades con las que estás trabajando. Ahora que tenemos este ejemplo de cómo es la aceleración y que al final de cuentas la aceleración no es más que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, conozcamos un poco mejor cuáles son todas las fórmulas que rigen el movimiento con aceleración constante y cómo se aplican en la caída libre. Para conocer cuál es el modelado matemático que rige el comportamiento de un movimiento de aceleración constante, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos que la velocidad final es la inicial más la aceleración por el tiempo. También tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ahora entiendes, ¿verdad? Que estamos utilizando un delta, es decir, un cambio en la posición. En pocas palabras, el desplazamiento que ya definimos. Y la otra fórmula que vamos a tener es que el cambio en la posición, es decir, el desplazamiento, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No es necesario que te memorices estas fórmulas, ya que no es ese el propósito real. El verdadero propósito es que sepamos interpretar estas fórmulas, es decir, en qué momento le vamos a dar uso a ellas. Si notas, todas están jugando con las mismas variables, ya que nos estamos refiriendo al mismo fenómeno. Estamos hablando de velocidad inicial, velocidad final, desplazamiento, aceleración y tiempo. Ahora,
por qué tenemos estas tres fórmulas, o en alguna bibliografía puedes que te encuentres hasta una o dos fórmulas adicionales. Realmente el uso que le vamos a dar a ellas va a depender de los datos que nos dé un ejercicio. Por poner un ejemplo, observa la primera fórmula. En la primera fórmula no aparece el desplazamiento. Es decir, que si yo estoy trabajando con un ejercicio donde no me dan el dato del desplazamiento, entonces esta fórmula es una buena opción para poder trabajar. En la siguiente fórmula, si notas, ¿cuál es la variable que no está ahí? Si lo observas bien, entonces es el tiempo. No tengo tiempo en esta fórmula. Puede ser que en algún ejercicio no te den el valor del tiempo. Por lo tanto, esta fórmula se vuelve muy apropiada para poder hacer los cálculos que necesites. Y en esta última, ¿cuál es la variable que desaparece? ¿Cuál es la magnitud física que no se encuentra ahí? En efecto, la que no se encuentra es la velocidad final. Entonces, notas que no es que tienes que utilizar las tres fórmulas, sino que de los datos que tú tengas del ejercicio, seleccionas cuál es la fórmula que mejor se adecúa para los datos que tú tienes inicialmente. Pero, cuando estamos hablando de caída libre, el cual es un tipo de aceleración constante, va a aparecer una nueva variable o le vamos a dar un nombre diferente a una variable conocida. Y esa es la aceleración. Cuando hablamos de caída libre, la aceleración se va a convertir en menos la gravedad. Y el valor o la magnitud de la gravedad es de 9.8 metros segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando esté viendo un ejercicio de caída libre, voy a cambiar la aceleración por gravedad. ¿Y por qué tiene un signo negativo? Si recuerdas al inicio, mencionábamos que todo lo que medíamos hacia abajo iba a tener un valor negativo. La aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, por lo tanto tiene un valor negativo. ¿Cómo nos quedarían las fórmulas entonces si las transformamos? Nos quedaría menos la gravedad, menos, aquí gravedad, y aquí menos gravedad. Y ya tenemos las fórmulas que se encargan de regir la caída libre. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Asumamos el siguiente ejercicio. Pensemos en una persona que se encuentra en lo alto de un edificio y deja caer un objeto, una pelota. Y lo único que sabemos es que desde el momento en que lo dejó caer, se tardó 8 segundos en impactar en el suelo. Y nosotros queremos saber con qué velocidad impactó en el suelo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero extraemos todos los datos que vamos a necesitar. La velocidad inicial va a ser 0. ¿Por qué es 0? Porque el objeto lo dejó caer. Es muy diferente cuando te digan que un objeto se deja caer a cuando te digan que un objeto se arrojó. Cuando te digan que el objeto se dejó caer, la velocidad inicial es 0. La velocidad final es nuestra incógnita. No conocemos la altura del edificio, pero sí sabemos que le tomó un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula que mejor se ajuste a los datos que nosotros tenemos. Tenemos velocidad final aquí y velocidad final acá. Como esa es nuestra incógnita, una de estas dos fórmulas son las que debemos utilizar. Pero veamos qué necesitamos en cada una de ellas. Aquí necesito la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. La gravedad ya sabemos que es de 9.8. Así que esta fórmula sí nos puede servir. Y la segunda nos hubiera logrado servir. En este caso, con la segunda fórmula, nosotros necesitábamos el desplazamiento, es decir, la altura del edificio. Por lo tanto, con esta fórmula no lo hubiéramos podido encontrar. Así que nuestra mejor opción es abordarlo con la primera fórmula. Velocidad final es la inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial la cancelamos y la velocidad final nos queda menos 9.8 metros segundo cuadrado por 8 segundos.
Utilizamos la calculadora y hacemos esos datos. Calculamos 9.8 por 8 segundos y nos da como resultado 78. Y vamos a tener como unidades de velocidad, metros sobre segundo. Si en tu calculadora te ha dado 78.4, está bien el resultado. Lo que ocurre es que solo dejo la respuesta con dos cifras significativas porque solo tengo dos cifras acá y dos cifras acá. Por eso es que el resultado lo he acortado así y no he puesto 78.4 como te está dando ahorita en la calculadora. Ahora, ¿por qué va a tener un valor negativo? Va a tener un valor negativo porque esta velocidad va en dirección hacia abajo. Esa es la interpretación física que le damos al signo negativo. Ahora que ya tenemos una mejor comprensión sobre todo esto, ¿qué te parece conocer un pequeño dato curioso? ¿Sabías que el paracaidismo es un tipo de caída libre, en el cual se realiza un movimiento controlado de la velocidad con la que una persona se desplaza a través del aire? Es considerado un deporte extremo y muy popular entre muchas personas. Lastimosamente, nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando de esta temática. Te invito a que nos sintonices la próxima semana, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.